Y no había una conciencia como de esto va a terminar en, bueno, en un primer momento, no, me imagino que no, pero a veces me pregunto si un periodista, si un reportero específicamente que veía, que estaba en los lugares junto a las víctimas y el dolor que estaba produciendo, si no podía sentir a dónde nos iba a llevar eso, o sea, qué carrera de degradación y de sufrimiento llevaba eso, el ímpetu que llevaba la droga. Tú en algún momento, como que viéndolo hacia atrás, supongo que es difícil decirlo, porque uno pues a posteriori puede decir que sí, pero ¿sentiste que iba a terminar tan mal esto? Tan mal no, yo creo que uno no se lo imaginaba. Además porque Sí, esa reportería tenía un vértigo especial. Era época en que no había, para transmitir las historias, uno tenía que ir con un cassette al lugar, volver a Medellín. Entonces tú vivías en el vértigo. sí, Tú llegabas a un lugar, hacías unas tomas, hacías unas entrevistas, tenías que pensar rápidamente cómo te volvías a Medellín porque no había hoy los flyaway o los equipos que me permiten transmitir desde el claro. lugar. Tú tenías que ir y volver, entrar y salir, casi de paso, Ajá. pero tratando de montar una historia coherente. Entonces uno era tragado por ese vértigo de la necesidad de contar la historia, que en ese momento la mejor historia es la que salía, no necesariamente la mejor, pero la que podía salir, y eso tenía una mecánica que hacía que uno cuando ya llegaba, cuando ya mandaba todo, uno que decía, carajo, ¿qué está pasando? Sí, sí. Cuando uno ya sentía realmente lo que había vivido, era como cuando llegabas a la casa, te sentabas y había noches que uno quedaba realmente en insomnio, que yo tenía que salir a patrullar, como decimos, por Medellín a la calle para poder como tratar de entender lo que estaba pasando. Claro, porque era estar en realidades distintas materiales, en velocidades distintas y en lenguajes Sí, distintos, ¿no? Y hay algo, sí, de todas maneras, muy literario en la reportería como la cuentas. Es decir, tú no estás ahí con las bombas atrás reporteando, sino que vas y vuelves sí, como para, como una cosa del mundo antiguo casi, ¿no? Como para dar sí, noticia sí, de la sí, guerra que está allá, como un heraldo. exacto. Y en esa medida construías literariamente también el recuento literariamente en la medida no de que inventaras, sino de que tenías que darle un sentido Sí. narrativo, ¿no? Yo trataba de eso, o sea, como en lo posible, sí, contar una historia, pero sabía que por ejemplo, cuando veo las fotos de José Abad, él tenía un tiempo y una cadencia diferente. Y Ajá, por eso el trabajo que él es tan valioso, porque él se podía quedar, él podía claro. mirar con más cuidado, él podía fijarse en los detalles. A uno como reportero con la cámara, tú estás anclado a una cámara y Sí, al cassette que tenías que enviar a Medellín, y de Medellín que llegara a Bogotá, ya fuera en imagínate. avión o yendo a Telecom. Sí, Pero que por lo menos esa historia que uno contara algo. sí. Y ahí lo importante eran los testimonios y las imágenes. Yo muchas veces descubría lo que había visto en la cámara, ni Ajá, siquiera cuando estaba ahí. Cuando retomaba claro. las imágenes, era que veía que había pasado. Claro, eso es súper interesante. Y es otra vez el estar y no estar, el retraerte Sí, total. de la atmósfera también. Bueno, no sé si no sentir la atmósfera, pero no procesarla, sino No procesarla. que de alguna manera la atmósfera del acontecimiento que rodea el acontecimiento se trasluzca en cómo das la noticia, pero sin que tú realmente hayas tenido tiempo de sentirla, ¿no? Es ser Había un momentos vehículo. excepcionales que, por ejemplo, yo recuerdo mucho viajar a Apartadó. Era Ajá, un centro, lugar permanente de información. Y cuando me podía quedar en Apartadó, porque uno mandaba, era una cadena de heraldos. Iba al aeropuerto, le pedía a un piloto que iba para Medellín en uno de los aviones que salía de Apartadó, que le entregara el cassette a un compañero que estaba en Medellín. Ese compañero lo mandaba por Telecom o buscaba un avión que otro piloto lo llevara hasta Bogotá. Era una sí, carrera de heraldos para que llegara el cassette a Bogotá, unas imágenes, ¿sí? sí, Unas postas, sí, de la antigüedad, si se quiere. sí. Pero Eso, cuando uno se quedaba, sobre todo la noche en un lugar como esos es muy agobiante, porque toda la carga de dolor en la noche tiene
otro sentido. Ajá. La noche le daba, y cuando tú no estabas preocupado, bueno, tengo que montar este informe, tal, sino que sentías la noche, ahí te caía el peso de todo lo que se estaba viviendo. Y ahí ya no había quien entrevistar y no había voces, sino que había la densidad eléctrica del dolor, pues, me imagino. Y del miedo, porque se sentía miedo. O sea, uno se metía en un hotel de apartado, un cuarto, y uno no sabía qué iba a pasar esa noche. Claro, además, o lo que fue la masacre de Segovia, el ambiente agobiante de todo lo que fue la masacre de Segovia, que ahí me quedé varios días. Eso es muy especial, esa densidad que tiene eso, especialmente en la noche. Sí. Y cómo ese haber estado en esas noches también, no sé, se queda en ti de alguna manera, ¿no? Es también el trauma. Yo no lo olvido. El periodista como víctima, que no solamente han sido pues, los periodistas directamente víctimas, muchísimos de nuestra historia reciente, sino todos los periodistas como un sujeto traumatizado también por haber tenido que reportar ciertas realidades en las que, pues, que lo afectan a él mismo y que afectan a su gente. Además que tú tienes que hacer un proceso muy especial. Tú cuando llegas y ves el dolor, tú no vas como trabajador social. Exacto. Tú no eres un miembro de la Cruz Roja. Sí. Tú ni siquiera, no estás para ayudar, si se quiere, en ese momento, sino para informar, y esa es tu manera de ayudar. Para sacar algo, en realidad, ¿sí? Exacto. Y era sacar la posibilidad, y entonces era casi uno tenía que borrar un poco de sensaciones para cumplir una labor profesional que exigía cierto alejamiento de lo que estaba pasando. Esas articulaciones, Félix, entre la violencia y la información, bueno, es un tema infinito, pero cuando te oía hace un rato hablar del proceso de sacar una noticia, de traducirla y de presentarla, todo ese camino de postas, pues, me acordaba de que leí alguna vez que cuando se firmó la paz de la Guerra de los 1000 días, yo me voy a acordar mal de esto porque tengo tan pésima memoria, pero tardó varios días en llegar la noticia a los territorios y entonces la gente seguía peleándose cuando ya no había guerra, que es una situación surreal y que de verdad te precipita a el sinsentido de la violencia. La violencia es decretada y pues, exacto, y se desdecreta y ya hay paz, pero si no llega la noticia de la paz, sigue habiendo la violencia, con lo cual es una violencia sin sentido en ese tiempo extra de la guerra, ¿no? Bueno, me acordé de eso, sí.